En el año 1891, en Iquique, cuando la brisa salada golpeaba las puertas de madera y el olor a cera de las velas se mezclaba con la humedad del puerto, existía una casa que nadie cruzaba de noche sin mirar hacia otro lado. Era una casa alta, con contraventanas siempre cerradas y una veleta que chirriaba las noches de tormenta. La familia principal vivía en esa casa, y su nombre figuraba en los padrones como respetable y devoto. El padre era comerciante, la madre cuidaba de la casa y había 6 hijas presentadas en la parroquia como las llamadas a la virtud. Un notario, un cura y un vecino dejaron testimonios que coincidirían años después con lo que un documento imposible revelaría. En 1923, durante una limpieza de archivos en la antigua parroquia, alguien halló una carta doblada y sellada con cera negra dentro de una caja que nadie recordaba haber visto antes. Dentro había una carta escrita en tinta desvaída y una nota lateral con una lista de frascos numerados. Lo que parecía un mero inventario revelaba un pacto, un inventario de cuerpos y la palabra Virgines repetida 3 veces. Antes de seguir, cuéntanos desde qué ciudad nos escuchas y en qué momento del día. Las voces viajan y queremos saber hasta dónde llegan. La historia que sigue mezcla actas, testimonios y la voz de quienes quedaron para contar. ¿Qué sucedió realmente en esa casa? Pudo parecer imposible para sus contemporáneos, pero los documentos que resurgieron obligaron a replantearlo todo. ¿Qué clase de pacto haría que una familia guardara a sus hijas como si fueran objetos consagrados? Acompáñanos hasta el final para ver las cartas, los inventarios y los ecos que todavía persisten en los archivos diocesanos y en las actas notariales. La familia llegó a Iquique a finales de la década de 1870, procedente de una región rural y con la ambición de prosperar en el comercio que el salitre permitía. El cabeza de familia, don Álvaro Aguirre, era un hombre que había aprendido a leer las mareas de la economía local y que se presentaba en público siempre con sombrero y corbata. Su esposa, doña Emilia Aguirre, manejaba la casa con disciplina y con una religiosidad que algunos vecinos juzgaban excesiva. Las hijas eran conocidas por su silencio y por sus ropajes modestos. Algunas trabajaban en la tienda de la familia y otras apenas salían. En los registros municipales aparecían como piadosas y discretas. En los diarios del pueblo se hablaba de visitas nocturnas de un sacerdote venido de la capital que mantenía conversaciones largas con don Álvaro. Las motivaciones de la familia fueron siempre atribuidas a la fe y a la búsqueda de seguridad social. Sin embargo, en cartas privadas que hoy forman parte del inventario, aparecen menciones a promesas hechas en la penumbra de una habitación cerrada y a un pacto que debía ser cumplido para garantizar la prosperidad. El contexto social de la época era de religiosidad intensa y de dependencia económica de los comerciantes con la iglesia local. Había una tensión constante entre la moral pública y los acuerdos privados entre familias influyentes y jerarquías eclesiásticas. Los vecinos recordaban el sonido de las velas, el olor a incienso después de algunas misas especiales y el murmullo de rezos que se prolongaban hasta altas horas. Entre los nombres que aparecen en los primeros registros y en los testimonios orales están Manuel Rojas el vecino, Teresa Valdés la institutriz, Joaquín Paredes el alguacil, Marta Quirós la panadera y Ángel Herrera el notario. Cada uno aportó retazos que, combinados con las cartas, empezarían a formar una imagen distinta de la que la comunidad contaba en voz baja. Las pruebas iniciales aparecieron en un inventario de bienes que mencionaba objetos insólitos, un relicario vacío, frascos numerados, una caja sellada y un cuaderno encuadernado con notas marginales en latín. La rutina de la casa era presentada como normalidad y devoción, pero en las noches, según las referencias orales, se escuchaban pasos en el sótano, voces que entonaban himnos en tono bajo y el rasgueo de una cuerda que cerraba un cofrecillo antiguo. La textura de la madera crujía de una forma que los vecinos describían con detalle, y el sabor metálico del miedo quedó escrito en varios diarios personales como una sensación real, casi física. Este escenario histórico permitió que ciertos acuerdos privados se disfrazaran de rituales religiosos, y que la familia Aguirre, en apariencia respetable, sostuviera prácticas que años después serían cuestionadas por documentos que emergieron de manera inesperada. La figura que más influyó en la trama fue la del cura que llegó desde la diócesis central a mediados de 1889,
y que en los registros interiores de la parroquia aparece como párroco interino. Se llamaba Esteban Morales y era alto, de voz grave y mirada impenetrable. Los testigos le recuerdan con sotana impecable y manos siempre frías. Su forma de actuar fue descrita como persuasiva y obsesionada por la salvación a cualquier precio. En misas privadas ordenadas en la casa de los Aguirre, el cura hablaba de pactos que debían proteger familias enteras de la ruina del salitre. Sus primeros ritos fueron breves y discretos, y a veces se celebraban en la penumbra del sótano. Algunos registros parroquiales, que hoy forman parte del dossier inicial, muestran oficios anotados sin firmas completas y con sellos parcialmente humedecidos, como si alguien hubiese tratado de ocultar la identidad real del oficiante. Testimonios tempranos lo describen realizando oraciones en latín con un librito desgastado, tocando con frecuencia una cruz que llevaba colgada y ordenando el retiro de ciertos objetos considerados mundanos. Los primeros ritos incluyeron bendiciones de telas, la unción de frascos con aceite no registrado en los libros de la parroquia y la inscripción de nombres en una libreta que el cura guardaba con celo. 3 testimonios escritos por la institutriz Teresa Valdés y por la vecina Marta Quirós relatan conversaciones donde el sacerdote hablaba de sacrificios simbólicos y de una práctica antigua que aseguraría descendencia y prosperidad. En una de las transcripciones, el cura dijo en voz baja: «Estoy aquí para rescatar almas de la tentación». Y la familia respondió con un acto de obediencia que hoy figura en los documentos como un pacto firmado en tinta y en la fe. Su físico y su comportamiento se convirtieron en motivos de temor y admiración a la vez. Un historiador local que consultamos, el profesor Ramón Silva, anotó en su informe que la conducta de Morales tenía rasgos de rigidez ritual y de realismo administrativo. Registraba actos, pero también pedía discreción a cambio de favores. El conjunto de su actuación delineó el origen de los ritos y la manera en que la parroquia, en varias ocasiones, cerró los ojos ante prácticas que hoy nos resultan intolerables. Los primeros incidentes que alertaron a la comunidad fueron pequeños pero acumulativos. Un diario vecinal fechó en abril de 1890 la primera muerte que se consideró inusual. La joven Lucía Aguirre, de 17 años, apareció dormida en su cama y el acta de defunción que se emitió citó una fiebre repentina. Manuel Rojas, el vecino que vivía en la casa de enfrente, anotó en su cuaderno que aquella noche olía a vela apagada y a almizcle, que escuchó un canto que parecía venir del sótano y que vio a 3 hombres salir de la casa con capuchas hacia la plaza. En los testimonios posteriores, Manuel repetiría lo que había escrito con detalles de sonido y textura. El canto había un timbre agudo como de corcho frotado, y el aire olía a libros viejos. La institutriz Teresa narró diálogos con las jóvenes en los que les pedía que rezaran y que guardaran silencio. En uno de esos intercambios, una de las hijas, llamada Amparo, preguntó qué pasaría si alguien hablaba, y el cura respondió que la verdad es un peso que pocos pueden llevar. Las conversaciones registradas entre miembros de la familia y la jerarquía eclesiástica sumaron varias entradas en el cuaderno del notario Ángel Herrera, que más tarde se vinculó a un inventario con frascos y promesas. En un cruce de testimonios, la panadera Marta contó haber vendido pan a Lucía días antes de su muerte y haber sentido un sabor metálico en la boca al despedirse. El olor a metal y a cera se convirtió en leitmotiv de los relatos. La visión del sótano fue descrita por Joaquín Paredes, el alguacil, cuando, empujado por la sospecha, logró entrar en el recinto tras una noche inquietante. Relató una humedad pegajosa en el aire, las paredes con marcas de humedad que parecían manos, el sonido ahogado de un cántico grabado en la memoria, y la sensación al tocar una mesa de madera pulida que conservaba manchas que nunca pudieron obtenerse con un paño. Estos primeros incidentes fueron documentados en actas, en diarios personales y en notas marginales que hoy conforman la primera capa de evidencia. Las reacciones de la comunidad variaron desde la incredulidad hasta el pánico silencioso. Algunos líderes locales minimizaron los hechos, aduciendo superstición, mientras otros comenzaron a reclamar una investigación formal que la parroquia se negó a autorizar con argumentos burocráticos y religiosas reservas. Las muertes y los informes médicos constituyeron un primer clímax en la trama. Entre 1890 y 1892, varios certificados de defunción presentaron causas ambiguas, fiebres, debilidad inexplicable, estados convulsivos sin correlato clínico y en varias ocasiones la mención de signos de inanición en jóvenes
quienes que, según los registros de la casa, se alimentaban con normalidad. El doctor Ramón Silva examinó algunos cuerpos y dejó una nota técnica en la que habló de signos de conservación atípica y de posibles manipulaciones posteriores al deceso. En algunos casos, los registros médicos desaparecieron de los libros municipales y las actas de entierro fueron editadas con tachaduras que hoy pueden verse en los originales digitalizados. Los entierros ocurrieron en horarios inusuales, con presencia reducida de familiares y con procesiones que evitaban la plaza principal. El notario Ángel Herrera dejó constancia de que algunos certificados fueron retocados a favor de la familia para evitar escenas públicas. La sospecha de encubrimiento emergió cuando se comprobó que las actas oficiales no coincidían con los testimonios escritos en los cuadernos personales. La reacción de la comunidad fue variada: miedo, negación y la necesidad urgente de proteger la reputación en una época donde la honra social era esencial. 4 mujeres de la casa fueron enterradas en tumbas registradas con lápidas simples y sin inscripciones completas. En el archivo parroquial existen notas internas que indican movimientos de cajas y la ausencia de inventarios que debieron estar presentes sin explicación. Una escena que muchos recuerdan es la de doña Emilia, madre de las jóvenes, sentada en la cocina con los ojos inyectados en sangre, tocando los frascos en su gabinete como si fueran reliquias y susurrando nombres en latín. El testimonio de la institutriz Teresa en las actas recuerda un diálogo en el que doña Emilia dijo: «Yo di lo que me demandaron para proteger a mis hijas», y el cura contestó: «La protección tiene su precio». Estas palabras quedaron escritas en tinta y fueron parte de la evidencia que décadas después obligó a mirar atrás. El incendio fue el gran punto de inflexión. Ocurrió en una madrugada de verano de 1893 cuando, según los relatos, una vela sobre una mesa con papeles encendidos cayó y prendió el mobiliario. Los vecinos vieron columnas de humo, el viento llevó chispas y por un momento el cielo se tiñó de naranja. Cuando los bomberos locales llegaron, la casa ya ardía y las puertas estaban cerradas. Dentro se encontraron restos de muebles, libros calcinados y lo que quedaba de un pequeño altar. Entre las ruinas aparecieron fragmentos de papel con nombres apenas legibles y una nota en la que se mencionaban frascos rotos. Sor Inés, que había ayudado a evacuar a algunas personas, describió la escena como un olor de carne y goma, un calor que quemaba hasta las entrañas y un silencio como después de una explosión. La posición varios cuerpos no correspondía a una salida ordenada sino a una huida desesperada. Los bomberos relataron que en una de las habitaciones encontraron un cofre metálico parcialmente fundido, con una caja interior en la que aún había cera solidificada y restos de una carta que hablaba de un pacto sellado con sangre. La ausencia del cura Esteban Morales en la escena fue notoria. Un vecino, Joaquín Paredes, afirmó haber visto a un hombre con ropas oscuras salir corriendo por un pasillo lateral la noche del incendio y luego no haber podido identificarlo. La falta del acusado en la escena, los frascos rotos y los cuerpos posicionados como si hubieran sido colocados, llevó a que la sospecha de un acto ritual se reforzara. El registro de la policía de entonces menciona la palabra ritual en caligrafía marginal y hay notas en el archivo diocesano que demuestran el interés en limitar la difusión de los detalles. El incendio cerró temporalmente la historia pública de la familia y dejó a la ciudad con una pregunta abierta que se mantuvo como latente hasta la apertura de archivos décadas después. Los objetos quemados, las cartas carbonizadas y los relatos de quienes habían estado cerca formaron una escena que, pese al humo y la pérdida de pruebas, dejó marcas que el futuro no borraría. Meses después del incendio, cuando los escombros aún olían a hollín, un notario que trabajaba para la parroquia ordenó revisar los registros en busca de documentación perdida. Fue entonces cuando apareció la caja sellada con cera negra en un rincón del sótano de la iglesia. Dentro había una carta matizada por la tinta antigua, un inventario con la palabra Virgines y una lista de frascos numerados con fechas de fechados y anotaciones marginales en latín. Ese fue el momento en que la investigación documental tomó cuerpo. Transcribimos aquí fragmentos clave de la carta que están consignados en el acta de hallazgo, carta fechada en 1891, dirigida al cura por el cabeza de familia, en la que se leía: «He cumplido con lo pactado, pero temo que la ciudad no entenderá», firmada con iniciales y con una nota lateral que decía «conservar en secreto». Otra hoja era un inventario que anotaba frascos etiquetados con números del 1 al 7 y una referencia a ritos específicos realizados en el sótano.
En las notas marginales aparecían frases en latín tales como pro salud familiae y pactum sacramentum. El documento mayor era una carta macabra en la que se describía por qué y para qué se mantenían a las jóvenes en condiciones especiales. Se hablaba de una promesa hecha a un obispo para evitar ruina financiera y de pagos en especie. La exposición mayor vino acompañada de sellos y firmas, de las cuales algunas resultaron ser apócrifas o añadidas con posterioridad. La lectura completa de los documentos mostró instrucciones precisas para la conservación de ciertos elementos y una mención clara de frascos que deberían ser etiquetados y guardados bajo supuesta custodia consagrada. Varias páginas del inventario describían procedimientos para embalsamar en pequeña escala y anotar condiciones de almacenamiento, temperatura relativa y composición de los líquidos en los frascos. Estas instrucciones técnicas fueron redactadas de manera cruda pero comprensible y ayudaron a explicar por qué ciertos cuerpos o partes fueron preservadas en frascos. La cadena de custodia de los objetos aparece documentada en el archivo del notario Ángel Herrera, que dejó constancia de la entrega de los frascos al cura y de su retorno a una caja sellada. Los testimonios posteriores y las transcripciones del inventario ayudaron a reconstruir un proceso en el que la fe, el miedo y la supervivencia económica se mezclaron hasta formar una práctica ritual institucionalizada en la sombra. A la aparición de estos documentos le siguieron investigaciones posteriores que tomaron distintos caminos. Historiadores locales, como el profesor Ramón Silva y la investigadora universitaria Lucía Moreno, solicitaron acceso al archivo diocesano y a las actas notariales. En la Biblioteca Nacional se localizaron referencias a la correspondencia entre la diócesis y la parroquia de Iquique que hablaban de pautas de discreción. Periodistas de periódicos nacionales publicaron reportajes en los que se cuestionaba la versión oficial y pedían que se revisaran las responsabilidades institucionales. Un parte del Vaticano, citado en un sobre archivado en 1902, mencionó la necesidad de mantener silencio para evitar escándalos y ordenó la custodia de ciertas cartas. Estas piezas documentales demostraron la existencia de una red de encubrimiento que trascendió lo local. En el siglo XX, investigadores independientes comenzaron a publicar extractos digitalizados de las cartas y del inventario y a señalar irregularidades en las actas de defunción. La modernidad trajo consigo nuevas técnicas forenses que permitieron, años después, analizar trazas en los frascos y restos carbonizados. Un laboratorio universitario realizó pruebas químicas sobre el contenido de algunos frascos encontrados sellados y describió la presencia de soluciones alcohólicas mezcladas con sustancias conservantes rudimentarias y restos orgánicos que no pudieron ser identificados por completo. El informe técnico de la universidad explicó con claridad el procedimiento de análisis, extracción de muestras, tratamiento con soluciones buffer y análisis por cromatografía y espectrometría de masas, todo documentado con cadena de custodia para garantizar la validez de las muestras. Este informe de procedimiento técnico ayudó a legitimar las demandas de revisión histórica que solicitaban la apertura formal de archivos. Reportajes contemporáneos señalaron que hubo presiones políticas y religiosas para mantener cerradas las cajas con las cartas y que varios documentos se movieron entre oficinas sin registro preciso. La investigación moderna también reveló cómo algunos nombres vinculados a la trama continuaron en la ciudad con roles de poder: un alcalde, un comerciante y un funcionario municipal que en los años siguientes dificultaron las búsquedas de información. Todo ello mostró la mano de un sistema que actuó para proteger reputaciones y para evitar que la verdad se convirtiera en un escándalo público. Ahora queremos pedirte algo antes de seguir. Sabemos que lo que has oído hasta ahora puede provocar un impulso de defensa o de juicio. Nos gustaría... Documental, la comunidad afrontó consecuencias modernas. Un reportaje televisivo de 2005 reabrió el debate y trajo al presente el caso con entrevistas a historiadores y a familiares. Una investigación periodística analizó las rutas de los documentos y denunció la desaparición de notas importantes. En 2012, una denuncia formal por parte de un colectivo de memoria solicitó la exhumación de las tumbas para un análisis forense. La petición fue denegada inicialmente y luego aceptada con condiciones. Las exhumaciones, realizadas con protocolos de respeto y con presencia de peritos independientes, identificaron trazas que coincidían con los descriptores químicos encontrados en los frascos. La cobertura mediática generó una presión social que obligó a que algunas instituciones revisaran sus archivos y reconocieran irregularidades administrativas. Sin embargo, hubo episodios de intimidación hacia investigadores y periodistas. Se reportaron amenazas anónimas, allanamientos y la misteriosa desaparición de notas en domicilios particulares. Uno de los archivos personales de un investigador recibió un daño intencional que destruyó partes de su cuaderno con anotaciones clave.
La memoria colectiva empezó a moverse en dos direcciones. Por un lado, la reivindicación de las víctimas y por otro, la resistencia de quienes temían el escándalo. En los últimos años, la digitalización de documentos permitió que partes del dossier circularan en línea y que colectivos de memoria recuperaran nombres de las jóvenes. La repercusión moderna asimismo produjo cambios institucionales menores, protocolos para la apertura de archivos y la creación de comisiones de revisión histórica en la diócesis. Aún así, no todas las preguntas tuvieron respuesta y varias piezas continuaron desaparecidas. Las consecuencias incluyeron la reubicación de la parroquia en mapas turísticos y el reconocimiento de la necesidad de políticas de memoria que impidan que episodios similares queden impunes por motivos de poder o interés. Hubo momentos de tensión en los que la decisión personal fue el eje. Uno se produjo cuando el notario Ángel Herrera, presionado por el obispado, tuvo que decidir si publicar el inventario que poseía en copia o mantenerlo sellado. En dos conversaciones transcritas por testigos, Ángel dialogó con el profesor Ramón Silva y con la institutriz Teresa. Diálogo 1. Ángel dijo: si lo saco a la luz arriesgo mi carrera. El profesor respondió: la verdad debe ser conocida. Teresa añadió: y si la verdad destruye lo que quedó de la familia, ¿qué haremos? Ángel replicó: no subestiméis el peso del escándalo. El profesor pidió documentos y Teresa imploró: por las jóvenes que no pueden hablar. Ángel concluyó: hay que proteger identidades y exponer el método a la vez. Este intercambio en 3 parágrafos ralentizados mostró el conflicto interno entre la ética y la prudencia profesional. Otro momento ocurrió cuando una de las hijas sobrevivientes decidió finalmente escribir su testimonio en primera persona y entregarla a un sacerdote de confianza. El testimonio decía: yo fui usada como un amuleto, y me enseñaron a recitar oraciones que en realidad eran instrucciones para el silencio. La decisión de hablar implicó rupturas familiares y una presión social que la obligó a exiliarse temporalmente. Episodios de tensión fueron descritos en detalle sentimental y técnico para mostrar el proceso interno de decidir denunciar o proteger una memoria colectiva. En los archivos se mencionaron además 7 nombres que nunca debían olvidarse y que hoy formamos en una lista para memoria y reparación. Entre ellos estaban Lucía, Amparo, Consuelo, Marta, Beatriz y otras 2 jóvenes cuyos nombres las cartas consignaron con iniciales. Los documentos revelaron además cómo se usaron símbolos repetitivos, el número 7, un círculo dibujado en margen y la referencia constante a frascos como objetos rituales. Estos símbolos ayudaron a trazar la coherencia interna de las prácticas registradas. Personajes secundarios como Manuel Rojas, el vecino, Teresa Valdés, la institutriz, Joaquín Paredes, el alguacil, Ángel Herrera, el notario, Marta Quirós, la panadera, doña Emilia, la madre, el profesor Ramón Silva y la investigadora Lucía Moreno aparecen a lo largo de la narración con acciones identificables y roles que permitieron reconstruir la trama. La historia que surgió de los documentos mostró la confluencia de la piedad formal, la necesidad económica y la estructura de poder local que protegía secretos en nombre del orden. Terminamos con un epílogo en 3 tiempos para entender cómo la memoria y la justicia se desplegaron tras la exposición documental. Un mes después de la publicación de los documentos completos, la diócesis emitió un comunicado en el que reconocía que existían irregularidades en el manejo de archivos y prometía colaborar con las autoridades civiles. El texto del comunicado se leyó con voz oficial y contenía expresiones de pesar y ofrecimientos de ayuda pastoral. A un mes la tensión social se mantuvo alta y surgieron foros de discusión públicos en los que descendientes de vecinos compartieron relatos y reclamaron la dignidad de las víctimas. 3 meses después, la presión mediática forzó la apertura de una comisión independiente que revisó actas notariales y algunos registros parroquiales. La comisión publicó un primer informe que documentó omisiones administrativas y propuso medidas de acceso a archivos. A esos 3 meses se unieron iniciativas de memoria lideradas por colectivos locales que instalaron placas en espacios públicos en recuerdo de las jóvenes. Se organizaron charlas públicas y exposiciones con copias de las cartas, siempre con consentimiento de familiares cuando fue posible. 6 meses después, se produjo un cambio más tangible. La comisión logró que ciertas actas fueran restauradas y digitalizadas y se completó un informe forense que detalló la posibilidad de prácticas de conservación en frascos. A los 6 meses, varias instituciones acordaron protocolos para la apertura de cajas selladas y se creó un fondo para apoyar investigaciones futuras.
Aunque todavía quedaban preguntas sin respuestas, estos hitos representaron un avance en la búsqueda de verdad y de reconocimiento. Las 3 fases del epílogo mostraron cómo la documentación y la presión ciudadana pueden transformar el silencio en políticas de memoria y reparación. Al cerrar esta narración, debemos recapitular los nombres que no debemos olvidar: Lucía, Amparo, Consuelo, Marta, Beatriz y las otras 2 jóvenes cuyos apellidos quedaron partidos por la historia. El documento clave fue la carta sellada y el inventario con frascos numerados que demostró un pacto en el que la fe fue usada como coartada. Hoy aquellos papeles, las actas y las transcripciones están en parte disponibles en archivos diocesanos y en repositorios digitales gracias a labores de historiadores y periodistas. La consecuencia moderna más visible fue la creación de procedimientos para abrir archivos cerrados y la presión pública para que las instituciones rindan cuentas. La advertencia moral que nos deja el caso es simple: cuando la fe se convierte en escudo del poder, las voces más débiles son las primeras en desaparecer. Si esta historia te movió, comparte este video o comenta con tu reflexión, porque la memoria colectiva necesita de atención y de voces que mantengan estos nombres vivos. Suscribirte nos ayuda a continuar investigando y a dar voz a quien el silencio intentó ahogar. Recordar es una forma de justicia y mantener la memoria es un acto de responsabilidad compartida.